trabajamos entonces con las correcciones acá en clase. Buenas, Camila. Casi digo buen día, mira. Casi me contagio de Alicia que nos dijo buen día hace un rato. Casi. Entonces tenemos para corregir, ¿sí? Esperen que vamos en orden, a ver si no se me confundió. Tenemos unas actividades que habían quedado de las clases anteriores, que eran ejercitaciones. ¿Tienen ahí a mano? Sí, profe, yo tengo la de lo que era de que es una one y todo eso. Eso, Eso tenemos. y del virus. Exactamente. Entonces, corregimos primero las de WANS, que es una WAN o la comunicación es a distancia, a larga distancia, y después la segunda actividad era la de los virus, ¿sí? El apunte de los virus. Tal cual. Y En después ese orden. puso algo para que tengamos a mano. Eso lo vamos a ver, siempre hacemos lo mismo. Primero corregimos y después trabajamos entonces con lo que yo les pongo, que eso no tienen que resolver nada, simplemente tenerlo a mano para trabajar. Exacto. Entonces, primero corregimos el apunte de ONE, que si alguno tenía cuadernillo figuraba como página 17, ¿sí? Igual yo lo subo siempre a la plataforma. Después corregimos el apunte de los virus, que figuraba como página 18 en el apunte. Y después ya trabajamos con el apunte que vamos a trabajar hoy, que es el de presente simple. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos es el apunte de ONES que tenían para traducir y para buscar las respuestas a esas 4 preguntas, que como siempre decimos, las marcan directamente, no es necesario que transcriban, las pueden marcar directamente en el texto, si tienen el texto impreso, ¿no? Obviamente. Si no, ahí sí, si no tendrían por lo menos que mencionar en qué renglón aparece, ¿sí? Si no quieren transcribir, por lo menos mencionar en qué renglón aparece la respuesta. Bueno, arrancamos entonces con la corrección. No sé quién quiere leer, cómo quedaron. Arrancamos con el texto entonces de ONE, que habla de las comunicaciones a nivel mundial o mundiales o a larga distancia. Sí, usted dice que respondemos en las preguntas, en la 1, 2, 3, 4, ¿es eso? Quieren buscar, yo siempre prefiero que leamos la traducción como para que esté más claro y después, si quieren, vemos las respuestas. ¿Les parece? Ahí entendí. Eso, primero leeríamos entonces la traducción, cómo quedó ese texto entonces, y después vemos entonces cómo quedarían las respuestas. No sé, insisto, no sé si alguno tiene, bueno, esperen que se me acaba de caer el virome, ahí estamos. No sé si alguno tiene la traducción que quiera comenzar a leer en castellano, cómo quedó ese texto. No sé si es que estoy equivocado. El ejercicio de ONE, lo que decía en la plataforma era que había que responder las preguntas, se pueden marcar en el texto y no se entregan, era eso, pero no había que traducirlo. O yo no lo traduje, me equivoqué, tal vez había que traducirlo. Perdón. Yo por lo general... Virus. Uy, no escuché, creo que Pablo hablaron... Que sí, que había de traducirlo los dos, tanto del virus como del one. Exactamente, sí, por lo general es así, es traducir y hacer alguna actividad de comprensión. Sí, 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 por lo general siempre les doy las dos actividades. Bueno, ahora lo traduzco. Si quieren empiezo con la primera. No hay nadie... eso decía, iba a preguntar si no hay nadie que lo tiene hecho. Dale. Si quieren empiezo. Bueno, dice, para comunicaciones de larga distancia o en todo el mundo, las computadoras generalmente
se conectan a la red de área amplia, y entre paréntesis dice WAN, para formar una red única e integrada. Punto seguido. Dos ejemplos de redes de área amplia son el email o correo electrónico. Para investigar, ahí no entendí si era para investigar o para investigación, esa parte. Te, te corrijo algo, te confundiste, te estás mezclando dos renglones, Sí, porque sería dos buenos ejemplos de redes de área amplia son Internet y ARPANET. Y después dice el otro, transfieren datos y correos. ok, entonces traducí mal, me faltó esa parte. Te salteaste de un renglón a otro, te fuiste. Ah, Y después sí dice, o menciona, habla sí. de los investigadores y académicos universitarios. Bueno, yo tengo ahí, ¿Viste? entonces me falta ese renglón a mí. Claro, hace una marquita, así sabes que tenés que agregarle una Ah, frase ahí, dice. sí. Por las Ah, dudas, dice, dos buenos ejemplos de redes de área amplia o área ancha, no sé cómo sí, lo tradujeron, son Internet y ARPANET. ah, Transfiere datos y correos para investigadores y académicos universitarios. y después yo puse grupos comerciales, instalaciones militares y no sé si puse gente, no sé, algo de corriente, porque ni yo, ni mi letra tengo yo ahora. Bueno, suerte Por- que este año no tengo que corregir esas traducciones, si no, voy a tener que hacer un curso de jeroglíficos. sí, porque dice militares y, Gente y- común. gente, yo puse gente corriente. Bueno, cuando habla en inglés le habla de ordinary people, se refiere a las personas comunes. A Ah, veces nosotros decimos corrientes o tampoco usamos ordinario porque para nosotros tiene como un sentido peyorativo de algo malo, ¿sí? Entonces claro, al decir personas comunes o gente común, es como que se entiende que es para cualquiera de nosotros. claro. ¿Sigo? Sí, no sé si alguno tiene hasta ahí alguna consulta o podemos seguir. No sé si alguien tiene. Bueno, ¿No? Cristian levanta el dedito. bueno, sigo entonces, profe. Dale, dale. Siempre hacemos lo mismo. Damos la posibilidad para que consulten. Claro, Y a mí me pasó esa parte entonces, la tengo que corregir. dale. Ok. Las redes pueden conectarse entre sí y mediante líneas telefónicas o cables de fibra óptica. Punto seguido, por ejemplo, ISDN, dice. Red Digital de Servicios Integrados, entre paréntesis, ¿no? Sí, perfecto. Es un estándar internacional que transmite datos digitales al texto, sonido, voz y video a través de líneas telefónicas. Punto seguido. Por otro lado, FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Que eso también, perdón, no sé si lo tradujiste, pero si no, lo traducen a continuación para que se entienda que es la interfaz de datos distribuida por fibra. No sé Sí. si lo tradujeron bien. Es una red de fibra óptica. Punto seguido. Bien. Este nuevo estándar transmite datos a gran velocidad, 100 megas por segundo, o megabits, o como sea, como quieran llamarlo. Exacto. Que era lo que era en ese momento. Perfecto.
¿Sigo o pasa otro compañero? Pregunto eso. ¿Hasta ahí consultas? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿alguien quiere seguir o continúa Pablo con esta parte? Yo si quiere lo liquido, profe. Dale, así leemos mitad cada uno, ¿sí? Así Perfecto. bien, no se cansan. Muy bien, Pablo, perfecto. Las telecomunicaciones modernas utilizan cables de fibra óptica, porque los datos pueden transmitirse a una velocidad muy alta a través de los anchos de banda extremadamente amplios de las fibras de vídeo. Punto seguido. El sistema de fibra funciona transmitiendo pulsos de luz a altas frecuencias a lo largo de la fibra de vídeo. Punto seguido. Esto ofrece ventajas considerables. 2 puntos. La primera, un 1. Los cables requieren menos espacio físico. Punto y coma. 2. Son seguros porque no llevan electricidad. Punto y coma. Tercer, un 3. Evitan interferencias electromagnéticas. Punto aparte. Las redes en diferentes continentes también se pueden conectar vía satélite. Punto seguido. Las computadoras están conectadas por un módem a cables telefónicos ordinarios o cables de fibra óptica, coma, que están conectados a una antena parabólica. Punto seguido. Esta antena tiene un gran reflector cóncavo para la recepción y envío de señales. Punto seguido. Luego, coma, cuando las señales son recibidas por el satélite, coma, se amplifican y se envían a estaciones de trabajo en otra parte del mundo. Perfecto, muy bien. Una sola cosita que cuando habla de cables telefónicos, acordate que en vez de usar ordinario, que dijimos que tenía un sentido peyorativo en castellano, usamos comunes, si querés. ¿Sí? Sí, yo lo noto. Entonces, sería cuando habla de este último párrafo, dice que las computadoras están conectadas o se conectan. ¿Sí? Profe, yo ahí tengo, justo en ese párrafo, tengo, las computadoras están conectadas por un moderno cable, no por un módem. Ah, no, dice modem. Sí, Valle modem. A lo mejor justo la tipografía no se entendió bien o no estaba bien. Yo puse un moderno cable. Entonces, Claro, no, habla de modem. ok. Y dice ya sea a cables de teléfono común o cables de fibra óptica. Pero habla de modem, sí, sí. No sé si tenemos que repetir algo, que alguno se haya perdido o que haya anotado algo a medida que recién Cristian leía. No, perfecto lo que hizo, yo como casi igual. Coincide bien. Yo siempre les digo lo mismo. Sería imposible a lo mejor que me acordara de todo, entonces, o lo que les quiero decir. Entonces lo que hago es voy marcando, así como yo marco, para después si les quiero hacer algún comentario o alguna corrección, o a lo mejor consultarles algo que no entendí, ustedes cuando estamos corrigiendo hagan lo mismo, ¿sí? Van leyendo el trabajo de ustedes, la traducción de ustedes, y marquen. Si hay algo que no coincide o no es, o les parece que no es lo mismo, así pueden consultar, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. Ahora. Por ahora está todo bien. Ahora sí, bueno, perfecto, Francisco. Ahora sí, entonces, tenían la actividad que era ubicar las respuestas a esas 4 preguntas. Y como decimos siempre, lo pueden marcar ahí directamente, no es necesario que transcriban. Si no tienen obviamente el texto impreso, lo trabajan directamente de la plataforma,
lo que hacen es poder decir, no sé, se anotan para ustedes para después poder corregir, está en el renglón 1, 2, 3, ¿sí? Y así podemos buscar las respuestas. Bueno, ¿vamos viendo? Vieron que en el texto están marcados los renglones de 5 en 5, en este caso, para que ustedes se guíen. Entonces, si queremos decir el renglón 7, nos fijamos en el 5 y nos es más fácil para ubicarnos. Bueno, para que sea fácil, digo, para ubicar las respuestas. La primera, que decía what is a one, estaba, no sé si lo marcaron, pero aparecía en el tercer renglón. ¿Sí? Estaba la sigla y decía a Wide Area Network. Eso es lo que es una WAN, a Wide Area Network, una red de área amplia o extensa. ¿Sí? Entonces, en el renglón 3 estaba la primera respuesta. Segunda, decía cómo se pueden unir, conectar, enlazar las computadoras a través de una distancia extensa, larga. Bueno, eso aparecía en varios lugares. Por ejemplo, renglón 9 y 10 decía que se pueden conectar y ahí decía, líneas de teléfono o cables de fibra óptica. Bien, renglones 9 y 10 decía, networks can be linked together by either telephone lines or fiber optic cables. ¿Sí? Renglones 9 y 10. Después, también volví a mencionar lo mismo, pero en el renglón 18 volví a mencionar fiber optic cables. ¿Sí? Una vez más mencionaba entonces estos cables de fibra óptica. ¿Sí? Ahí nuevamente. Y un poquito más adelante, renglón 29-30, volví a hablar, yo digo no sé dónde lo marcaron, ¿sí? Porque lo mencionaba en 3 lugares. Volví a hablar de los cables de teléfono o los cables de fibra óptica. ¿Sí? En cualquiera de los 3 lugares que lo hayan marcado, pero que estén las 2 posibilidades. ¿Se entendió? ¿Me siguen o freno? Sí, yo lo puse, se pueden conectar 2 computadoras a larga distancia por línea telefónica o cable de fibra óptica. Yo directamente lo contesté en castellano. Bueno, por las dudas, porque esto no creo que no lo hablamos nunca. Todo lo que es, obviamente la traducción es pasar de inglés a castellano, ¿sí? Todo lo que es actividades, preferentemente, si no lo marcamos en el texto, lo contestamos en inglés, ¿sí? Está bien que lo tengan en castellano, de última, pero si pueden, entonces, márquenlo en el texto como para que se quede la frase en inglés. Pero está bien. Igual, bueno, ya después vamos a hablar más en concreto, pero si esto fuese un parcial, ¿sí? Que es un parcial como tomábamos en forma presencial tomábamos de esta forma, tomábamos una traducción y una ejercitación de comprensión en base a la traducción. Al estar así, trabajando virtualmente, a distancia, o como queramos llamarlo, ya traducción obviamente no les tomamos, ¿sí? Porque es difícil de corroborar qué hicieron ustedes, qué hizo el traductor, qué hizo otra persona. Entonces, por eso estamos trabajando más en lo que va a ser, y lo que fue, y lo que va a ser el próximo parcial, con otro tipo de actividades. Pero si esto es parecido a lo que puede llegar a ser un segundo parcial de inglés. ¿Sí? Una traducción, a lo mejor así, obviamente no tan extensa, ¿sí? ¿Se entendió? A lo mejor la mitad, ¿sí? La mitad, y después una ejercitación. Y en la ejercitación, lo que sí se les pide siempre es que lo marquen o lo transcriban, pero en inglés, ¿sí? Bueno, este año, como seguramente vamos a seguir trabajando así, no va a aparecer, pero bueno, para el año que viene, por las dudas. En el punto 3 hablaba de las ventajas, les pedía cuáles eran las ventajas, ¿sí? Que tienen entonces los cables de fibra óptica comparados con las líneas telefónicas o de teléfono.
Y aparecía, a ver, renglón también 29 y 30. No, Yo lo puse, perdón, profe, yo puse 19 y 20. que están a Sí. salvo de la electricidad y eso, ¿puede ser? Sí, dice, hablaba de que no transmiten, en una parte hablaba de que unos transmiten y otros no. En el 19 y el 20 dice que los datos se pueden transmitir a muy alta velocidad. Esa puede ser una ventaja. Después, en el párrafo que es esa parte que había leído Cristian también, mencionaba de 3. ¿Sí? Él mismo la fue enumerando. Dice que ofrece considerables ventajas y mencionaba 3 ventajas, que requieren poco espacio físico, que son seguros porque no transportan electricidad y que evitan la interferencia electromagnética. Todo eso empezaba en el renglón 23 hasta el 26, si no veo mal. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenían específicamente las ventajas. Y en el número 4 hablaba de la función de los satélites, de comunicaciones, y estaba en el último párrafo, ¿sí? Aparecía en el último párrafo. Hablaba de recepción y envío de señales, eso aparecía en el renglón 32, si no veo mal, renglón 32, y después en el 34 y en el 35 dice que se amplifican y se envían a estaciones en otras partes del mundo. Esa sería la función entonces de los satélites. La recepción y el envío de señales y entonces amplificar y luego enviar a estaciones en otras partes del mundo. Me Ok, dicen profe. si tengo que repetir o si tienen algo distinto. Ok, yo el 4 no lo había encontrado, el 4 no lo encontré. Bueno, ahora ya está. Ahora cuando yo lo dije, ¿lo pudiste ubicar? Sí, sí, lo busqué. Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Bueno, entonces esa sería la primera parte, ¿sí? La que hablaba de once, que era hacer o resolver la traducción y buscar las respuestas, ¿sí? Ya la marcamos como que la corregimos, esa, así ya tenemos eso listo. Y la segunda que tenemos para corregir tiene que ver con, o es el apunte de los virus, donde tenían, en ese caso tenían que traducir y hacer el punto 1, que también era buscar las respuestas entonces a esas actividades. No sé quién quiere comenzar con la traducción. ¿Sí, Arranco yo si quiere, Cristian? profe. Dale. Si no sé si quiere alguien más. Yo siempre les doy, vieron la libertad. Si estuviéramos en... Dale, dale. Si estuviéramos ahí en el salón de los cargos, les digo que tengo el látigo guardado cuando no participan. Acá no voy a llegar. No, necesito mucho, no llego. Entonces, ahí así participan todos. Bien. Bueno, arranca Cristian, después sigue Gonzalo y me dicen si hay alguien más que quiere, también lo dejamos. ¿Sí? Virus informáticos. La maltesa Amoeba puede sonar como un personaje de dibujos animados, coma, pero si atacara su computadora, coma, no se reiría. Punto seguido, la ameba maltesa es un virus informático, punto seguido, es una forma de software que puede, entre comillas, infectar su sistema y destruir sus datos. Punto seguido, crear un virus informático es solo un tipo de delito informático. Punto seguido, otros incluyen piratería, entre paréntesis, cambiar datos en una computadora sin permiso, cierro paréntesis, y piratería, abro paréntesis, copiar programas de software ilegalmente, cierro paréntesis. Punto aparte. Perdón, te interrumpo. No, no sé si escuché mal, pero usaste piratería en los dos.
No. Otros incluyen piratería. Ah, sí, le mandé piratería 2 veces. Claro, como habla de hackeo, si quieren, es un término que se usa en castellano, así que si querés, en el primero Sí. podés usar eso, ¿sí? Hackear o hackeo, ¿sí? Ah, Y listo. después en el segundo piratería. Bien. Ah, ahí ya lo como. Listo. Sigo. Sí, sí, está bien, está bien. Los virus son programas que se escriben deliberadamente para dañar datos. Punto seguido. Los virus pueden esconderse en un sistema informático. Punto seguido. Algunos virus son bastante inofensivos. Punto seguido. Pueden mostrar un mensaje en la pantalla, coma, como abro comillas, Gottschall apuesto a que no sabes cómo entre, cierro comillas. Sí. Ese gotcha es algo Sí. muy informal que es como got you, como te atrapé. ¿Sí? Got you es como de te atrapé. Es Ah, la forma coloquial, entonces se transformó en gotcha. Pero bueno, es eso, como te atrapé. Bien. listo. Ahí. Punto seguido. El virus Yankee Doodle Doodle, sí. reproduce la melodía estadounidense en el pequeño altavoz interno de la computadora, cada 8 días a las 5 p.m. Punto seguido. Otros tienen efectos más graves. Punto seguido. Se adhieren al sistema operativo y pueden borrar todos sus datos o convertirlos en un galimatías. Bien, en algo sin sentido, exactamente. En algo sin Ese iba a sentido. preguntar, yo entendía que era galimatías. Es algo sin Claro, sentido. no es una palabra a lo mejor que usemos nosotros habitualmente. Es algo que no tiene sentido. Es una cosa, como un montón de cosas todas juntas que no significan nada. Punto seguido. Cuando ataca el virus, cascada, puede ser, Sí, sí, sí. coma, todas las letras de un archivo se amontonan en la parte inferior de la pantalla. Punto seguido. Esto se ve espectacular, coma, pero es difícil ver el lado divertido cuando es tu documento. Claro, como que se amontonan, como que van cayendo. Es decir, uno ve el documento y se empieza a caer todas y que terminan todas desparramadas. Y obviamente es muy gracioso, salvo que sea uno lo que está trabajando y lo necesite. Una vez Claro, el Google Chrome tenía esa función. Si ponías un sí. comando en el Google Chrome te mostraba el efecto ese. Bueno, yo siempre los cargo, les digo que ustedes son los hackers, siempre hablamos de los chicos del sistema como los hackers y los cargamos con eso, ¿no? Porque decimos que siempre, como están muy avanzados, están siempre un paso adelante de todo esto y nos hace gracia. Y siempre hay alguno más que otro que se sabe todas estas cuestiones. Hasta ahí, perfecto. Si querés lo dejamos a Gonzalo como para que termine. ¿Sí? ¿Cómo no? Dale. Diseminado, esparcido. Esparcido, claro. Como- sí, un tablero de servicios.
¿sí? Bulletin boards serían como tableros de anuncios. A eso se refiere, claro. Los famosos adjuntos, exacto. Sí, o revise si hay, exacto. Tratar con, claro, exactamente. Si usas defenderse, bueno, para defenderse de estas nuevas formas o para tratar con estas nuevas formas. Perfecto. Una cosita que me quedó del inicio. Cuando aparece most, que aparece justo cuando vos comenzaste a leer, está most seguido de un sustantivo, es algo muy común en inglés. Uy, se nos unió alguien ahora. Acuérdense que significa la mayoría, ¿sí? Entonces, cuando most está seguido de un sustantivo, como en este caso que habla de virus, se traduce como la mayoría. Es muy común en inglés esto. Most con un sustantivo se traduce como la mayoría. Entonces, el inicio de este párrafo sería la mayoría de los virus, ¿sí? En vez de exactamente. Es una pavadita, pero para que lo tengan en cuenta porque suele aparecer mucho. Hola Gisela, ¿cómo estás? Que no te saludé que estaba hablando. Bueno, bien. Eso sería perfecto la parte de la traducción, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, si marcaron algo que ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que había preguntado de Galimatías, que no había terminado de entender lo que era. Bien, Y lo del es algo que tiene sentido, exacto. Bulletin board también no, bueno, yo lo había puesto así y bueno, es tablero de anuncios, eso Un también. tablero de anuncios, exacto, sí, sí, más que nada es un tablero de anuncios o de comunicaciones, exacto. Después el otro lo tengo casi igual. Yo también puse Perfecto, de hackeo, pero bueno, son sinónimos. exacto, sí, sí, sí. Acuérdense, siempre les remarcamos lo mismo, ¿no? En inglés, que obviamente no todos decimos o hablamos con los mismos términos. El tema es que sean sinónimos y que no que cambiemos el sentido de lo que dice. Si está similar y ustedes lo fueron siguiendo y coincide con lo que ustedes pusieron, está bien. Lo que nos quedaría de ahí, porque tenían que hacer, era el punto 1, que era el de buscar las respuestas también, ¿sí? Bueno, en este caso, la primera pregunta, le decía, what is a computer virus? Les pedía entonces que buscaran qué es un virus y estaba, a ver, vamos a mirar, renglón 3 y 4 aparecía la respuesta, dice, it is a form of software which can infect, estaba ahí marcado, your system and destroy your data. ¿Sí? Entonces, renglones 3 y 4 tenían la primera respuesta. ¿Sí? Ahí tenían para comentar entonces qué es un virus. La segunda decía cómo se diseminan, cómo se esparcen los virus. Y, a ver, aparecían en, déjenme ver, ¿en cuál, perdón? Párrafo 4. Sí,
exactamente, renglón 25, ¿no? No conté los renglones, pero ya te digo. ¿Lo tiene al lado a la Sí, derecha? ahí No está, sé el si 25 sería, sí. Sí, yo lo Perfecto. puse como el último del tercero. El último del tercero y el principio del cuarto. Sería el 23, 24, 25, 26 y después, justo después donde dice the best, empezaría la respuesta número 3. Perfecto, exactamente. Entonces, específicamente por las dudas, bueno, podemos 24, 25, 26 y el inicio del 27, ahí estaría la respuesta 2. Dice cómo entonces, cómo se transmite, cómo se pasan. Y como decía Francisco, ahí en el renglón 27, donde arranca con the best, ya arranca con la tercera respuesta. Entonces, del renglón 27 al 29 aparece entonces la respuesta número 3. ¿Sí? 27, 28, 29. Que hablaba entonces de la prevención, de usar programa antivirus. Y el último decía mencionar entonces los virus, bueno, los que aparecen acá ¿Eso son los era, que mencionamos en la introducción. No sé eso si era- marcaron alguno. Sí, ¿eso era más personal o había que sacarlo de la copia? decía que ustedes conozcan, así que era más general. Los de la copia, como les digo, son los que menciona. Ameba Maltesa, Yankee Doodle, Cascade, Jerusalem Bee, Michelangelo, esos son los que menciona ahí. ¿Sí? No sé si ustedes mencionaron algún otro que ustedes conozcan. No, ahí El está. Chernobyl, Sí. el virus Chernobyl. Bien, los entendidos son ustedes. Ese Yo, era un programa, era un virus que se instalaba en el disco duro y borraba un cero. Los datos son ceros y uno. Borraba un cero, el primer cero del disco duro, y te inutilizaba la información. todo lo que venía a continuación, Todo. olvídate. Y había una viveza argentina en esa época que te decían que el disco duro había muerto y te lo cambiaban. Y en realidad no, había que. Solo modificar eso nomás. Claro, se había creado un programa que recuperaba ese cero y te recuperaba los datos. Salían dando después de eso. Bueno, eso es bueno saberlo, vieron que está bueno conocer de esto. Yo no sé si, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, ¿no? Pero antes, con el tema de los virus, era como muy complicado. Antes de decir, uy, me entró un virus en la computadora, era como, ahora me parece, no sé si es porque ya viene como muy incorporado y como que se van actualizando los antivirus solos, pero yo al menos no escucho tanto. Antes era como muy común el tema de que decía, uy, me entró un virus, me estropeó esto, o no pude recuperar. Ahora me parece como que está todo más preparado. Si bien seguramente los virus cada vez deben ser más complejos y deben ser más específicos los que los crean, ¿no? La verdad que yo no sé ustedes que son los que están en esto, pero no se escucha tanto, al menos eso. Sí, no, fue cambiando. Por ejemplo, hoy en día un virus muy conocido es uno que te encripta la información y vos tenés que abonar una cantidad de plata para recuperar los datos. Escuché que te los piden en, ¿cómo es? En las monedas, En criptomonedas. Exactamente, eso escuché, eso, como que te secuestran Claro, te la. encriptan la información y tenés que abonar para. Ese es uno de los más peligrosos hoy en día, pero ya no son tan. Lo mejor hoy en día es poner publicidad y que la gente pague cuando entra la publicidad o algo de eso. Claro, a lo mejor ya es como que fue cambiando, fue mutando, ¿no? Lo que se conseguía de una forma, a lo mejor se hace de otra, exacto. Sí, pero yo me acuerdo hace muchos años que era el tema de los virus, era como decir, uy, me entró un virus, uno lo miraba como diciendo, pobre, te compadezco, porque era re difícil y se perdía, la información se perdía, pasaba Sí, sí. eso. Que no había Hay forma virus, de vez en cuando te engancha alguno que te borra información. Hay algunos sí, que si no te roban procesamiento de la máquina.
o te la vuelve más lenta, o hay uno, Mira. se llaman virus gusano, que hace que el disco duro lea tanto que te lo revienta de adentro hacia afuera el disco. Ay, Dios mío. Bueno, como todo, ¿no? Ahí estará eso y estará la forma de combatirlo, que también, no sé, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo surge? Si una cosa surge como consecuencia de la otra o es un negocio que no sabemos dónde empieza, ¿no? Bueno, Y es eso. medio recíproco, van como de Sí, la mano. sí, seguramente, seguramente. Bueno, esa sería entonces la parte de la corrección, ¿sí? Ahora, les había puesto también para que tuvieran a mano, los que tienen apunte, figuraba en la página 22, ¿sí? Que repasemos, ¿sí? Para que repasemos el apunte de presente simple. Está puesto, si están en la plataforma, estaba puesto, creo que como teoría o grammar, no me acuerdo. Sí, yo lo ¿Sí? tengo acá. En el. Perfecto, teoría entonces, bien. Fíjense, como siempre, vemos primero la parte de la explicación y después recordamos, insisto, esto ustedes lo vieron, es algo que se ve en el colegio, es algo de uso común. Recordamos un poquito el uso, explicamos así el tema, como para que puedan ustedes entender y trabajar. Presente simple es uno de los tiempos más usados. ¿Sí? Todo lo que estuvimos, el 90% de lo que estuvimos trabajando hasta ahora está en presente simple. Entonces, la idea es que es en algunas cosas relativamente sencillo para lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? No van a tener mayor complicación, pero es importante a lo mejor que recuerden ciertas cuestiones que a lo mejor tienden a confundirlo, sobre todo cuando están realizando una ejercitación. ¿Sí? Bueno, como siempre dijimos que en los apuntes de tiempos verbales, primero va a estar en ese recuadrito como la estructura, ¿sí? De cómo formamos las oraciones afirmativas, después recordar para qué se usa, ejemplos, ¿no? Alguna cuestión en especial, y después ya viene la ejercitación. Entonces, en ese recuadrito, primero les dice que para hacer una oración afirmativa en presente simple, lo que vamos a ubicar es la persona o el sujeto y después el verbo en presente. En este caso, vamos a recordar, no sé si lo tienen más fresco o no tanto, que el verbo en presente dependía de la persona o del sujeto que teníamos en la oración. Es decir, si yo como persona o sujeto de la oración tenía I, you, we o they, el verbo quedaba igual, no cambiaba. Por ejemplo, tenía play, see, el verbo sin cambiar. Ahora, si como persona o como sujeto de la oración yo tenía he, she o it, ¿sí? Tenía esas tres, cualquiera de esas tres, los verbos los vamos a tener con S o con ES, según sea el caso. Entonces, ya en la oración va a aparecer los verbos con S o S, por ejemplo, goes, plays. Es decir, cuando tengamos una oración que está en presente simple, va a ir la persona o el sujeto y el verbo en presente. Y después del verbo en presente, todo el resto de la información que yo quiero contar. Y el verbo en presente va a depender de la persona. Puede ser que quede igual o que esté con S. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Bien? Bueno. Luego les dice para qué se utiliza el tiempo. Les dice que este tiempo se utiliza para hablar de las cosas en general y de las acciones habituales o la rutina. Seguramente ustedes en el colegio lo recordarán, el presente simple, porque trabajaron con las rutinas, contaban seguramente las cosas que hacían en forma habitual. ¿Sí? Bueno, para eso más que nada seguramente lo trabajaron. Luego les dice que para formar interrogativo negativo, es decir, cuando queremos hacer preguntas y oraciones negativas, ahí aparecían lo que llamamos auxiliares, que son do y das. Los auxiliares, como dice el nombre, la única función que tienen es ayudarnos
a poder formar una oración negativa o ayudarnos a poder formar la pregunta. No se traducen, ¿sí? No tienen un significado, simplemente cumplen esta función gramatical de poder ayudarnos a formar preguntas y negaciones. A un costado tienen cuándo usamos do y cuándo usamos das. Si ustedes se fijan, el auxiliar do se utiliza con las personas que el verbo queda igual, que no cambia, con I, you, we y they. Y el auxiliar das se utiliza con las personas que los verbos van con S, porque das tiene S como para que recuerden, ¿sí? Entonces, van a ver que si yo quiero hacer una pregunta o una negación y la persona o el sujeto es he, she o it, el auxiliar que voy a utilizar es das. Entonces, para hacer la oración afirmativa, va la persona, el verbo en presente y el resto de lo que yo quiero contar. Si la persona es he, she o it, el verbo va con S. Esa sería la diferencia. Y si yo quiero hacer preguntas o negaciones, ahí ya van a aparecer los auxiliares, do y das, que son los que me ayudan, me auxilian, como dice el nombre, a formar esas preguntas o esas negaciones. Tenemos dos ejemplos. El primero dice, they go to school in the morning. Tenemos como persona o sujeto they, por eso el verbo está igual, go, sin cambiar. No agrega S, no tiene nada más. Y después tenemos dos complementos, de lugar y de tiempo. Estamos contando una rutina. ¿Qué es lo que estamos diciendo con they go to school in the morning? ¿Qué sería en castellano? ¿Ellos van a la escuela o ellos están yendo a la escuela? Ellos van a la escuela a la mañana. Estoy contando algo, entonces, que ellos hacen en forma habitual. Estoy diciendo que van a la escuela a la mañana, ¿sí? Fíjense, para hacer la pregunta va a aparecer el auxiliar, que es lo que me ayuda, dijimos. En este caso, como usamos they, o como aparece they como persona, el auxiliar que utilizamos es do. ¿Y dónde va ubicado en la pregunta ese auxiliar? Y al principio, Al profe. inicio. Al Al principio, principio, adelante de la persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, delante de la persona vamos a ubicar el auxiliar. Entonces, si yo quiero averiguar si ellos van a la escuela a la mañana, en inglés voy a preguntar entonces, ¿do they go to school in the morning? Utilizo ese auxiliar do al inicio de la pregunta, delante de la persona. Si yo quiero negar, si quiero decir que ellos no van a la escuela a la mañana, ¿dónde voy a ubicar el auxiliar negativo? ¿Dónde tendría que ir? detrás de la acción. Después de la persona. Bien, entre la persona y el verbo, ¿sí? Entonces, entre la persona y el verbo, ahí voy a ubicar el auxiliar negativo. Entonces, insisto, si quiero decir que ellos no van a la escuela a la mañana, lo que voy a decir es they do not o they don't, está abreviado, es lo mismo, acuérdense, completo o abreviado. They don't go to school in the morning. Ubico entonces el auxiliar negativo entre la persona y el verbo. Ese sería el primer ejemplo, ¿sí? Oración afirmativa. Tengo persona, verbo en presente y después el resto de la información. La pregunta va adelante de la persona, el auxiliar, y el negativo es entre persona y verbo, el auxiliar negativo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, Carol likes pop music. En este caso, fíjense que el verbo tiene S. Porque como persona o como sujeto de la oración, yo tengo Carol. Carol es como tener cuál de las personas, a cuál hace referencia. La primera. Sí. A la exactamente, sería la tercera. A la tercera del singular, bien, allí, perfecto. Entonces, como hablamos de ella, ¿sí? Como hablamos de ella, el verbo está con S. ¿Y qué sería en castellano? Carol likes pop music. Carolina le gusta la música pop. Bien, que a Carolina o a Carola le gusta la música pop. Bien, estoy contando algo
un gusto de la persona. Como, insisto, como tenemos Carol, que es como tener she, el verbo está con S. Y después el resto de la información. Ahora, fíjense la pregunta. La pregunta, ¿el auxiliar está ubicado en el mismo lugar o está ubicado en un lugar diferente de lo que dijimos recién? ¿Sigue estando en el mismo lugar como dijimos recién o cambió? Para hacer la pregunta como la hacíamos con do. En el mismo está. Está delante Está de en la el persona. mismo. Está Sí, delante de la y antes- persona. Sí, y antes del verbo. No, Exactamente, perdón. fíjense. Sí, también está antes del verbo, pero en realidad está la persona en el medio, te entendí, Sí, exacto. ahí está. Entonces, eso me quería decir bien. Entonces, la ubicación, fíjense, para hacer la pregunta es la misma. Fíjense que está das al inicio de la pregunta, es decir, está adelante de la persona. Bueno, es exactamente lo mismo. Ahora, fíjense con el verbo, ¿qué pasó en la pregunta? Ya no tiene la S. Ya no tiene la S. La S desapareció porque la tiene el auxiliar. Entonces no está dos veces. Como la S la tiene el auxiliar, del verbo va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, la forma de hacer la pregunta es exactamente igual si usamos do o usamos das. Depende con la persona que sea. La única diferencia es que das es como que absorbe la S del verbo. ¿Sí? Se queda con la S del verbo y el verbo entonces queda tal cual es, queda like, ¿sí? Ahora, fíjense la negación. Si yo quiero decir que a Carola o a Carol no le gusta la música pop, yo voy a decir Carol does not o doesn't, abreviado like, pop music. El orden, ¿sí? Con lo que dijimos hace un rato del otro ejemplo negativo, les hago la misma pregunta. ¿Es igual o es diferente en el orden como hacemos? Es igual, bien, es igual, porque ubicamos el auxiliar negativo entre la persona y el verbo. Fíjense que está doesn't ubicado entre Carol y like. Y nuevamente, fíjense lo que pasa con la S del verbo. Nuevamente se saca, desapareció, porque ya está en el auxiliar. ¿Sí? Entonces, en el único momento en que los verbos van a tener S es únicamente, cuando hablamos obviamente de he, she o it, únicamente en oraciones afirmativas. Porque ya cuando tenemos una pregunta o tenemos una negación, como está does o doesn't, la S queda ahí, no en el verbo. Entonces, repetimos. Las oraciones afirmativas van a depender de la persona para ver si el verbo queda igual o va con S. Y para hacer las preguntas y las negaciones, vamos a necesitar estas dos palabritas que llamamos auxiliares, porque esa es su función, ayudarnos a formar preguntas y negaciones. Y también va a depender, según la persona, vamos a usar do o das. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, está bien. Sí, sí. ¿Repito algo? Sí, Sí, profe. hasta ahí estamos bien. No sé si alguno se quedó con alguna idea en particular que no entendió o tenemos que volver. Sí, profe, se entendió. Hasta ahí sí, Pablo, ¿entendió bien? Sí, sí. Bueno, yo siempre los espero por las dudas si alguno se quedó con algo. Bueno, vamos a spelling entonces. Spelling es cuando tenemos oraciones afirmativas y como persona o sujeto tenemos he, she o it y vamos a agregar S a los verbos, pueden pasar estas tres cosas. Que simplemente, en el caso 1 nos dice, se agrega S al verbo. Simplemente agrega S, no cambia nada. Tenemos el verbo work, queda works. ¿Recuerdan lo que era work? Trabajar, bien. Entonces, el verbo work queda igual con la S sin otro cambio. Lo mismo el verbo live, queda lives. ¿Qué quería decir live? De vivir, ¿no? Vivir, live, lives, agrega la S sin cambiar nada más. El verbo want, ¿recuerdan lo que era want? No.
Querer, perfecto. Querer, desear. Want, agrega S sin otro cambio. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los verbos van a agregar S sin cambiar nada más. El segundo caso, tenemos los que agregan ES al verbo. ¿Sí? No sé si tienen ahí para anotar en una hoja o si tienen el apunte, pero vamos a agregar, bien, ¿en qué caso agregan S? Y van a, van a agregar ES cuando los verbos tengan estas terminaciones que yo les voy a mencionar ahora, ¿sí? Si quieren anotarlas, por las dudas, bueno. Si el verbo termina en O, ¿Cómo, profe? si los verbos terminan en O, en una O, O, en S, en una S, si terminan en doble S, si terminan en X, en CH, o en SH, si tienen estas terminaciones, los verbos van a agregar ES, no solamente S, sino ES. Y acá tienen algún ejemplo. Por ejemplo, el verbo go, ¿sí? Como termina en O, cuando agrega ES, goes, ¿sí? El verbo ir. El verbo watch, ¿recuerdan lo que era watch? Cuando decíamos, por ejemplo, watch TV. Mirar. Mirar, sobre todo para mirar la tele, que es lo más común. Como termina en CH, cuando hablamos de he, she o it, es watches con ES. El verbo do, como verbo do, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan? El verbo hacer, bien, el verbo hacer, exactamente. Como verbo entonces, do, hacer, como termina en O, cuando hablamos de he, she o it, se usa does como verbo. Entonces, esto pasa cuando tienen estas terminaciones. En el caso 3, habla de algunos verbos que terminan en Y, que van a perder o cambiar esa Y por I latina ES. Y hablamos de algunos verbos y vamos a comparar si tienen ahí mismo, ¿sí? En el recuadrito del inicio de todo estaba el verbo place. Y el verbo place tiene Y y no cambió nada, tiene la S. Pero estos que tenemos acá de ejemplo, study, hurry, try, fíjense que cambiaron esa Y por I latina, ES. Es algo muy sencillo, por eso se los marco a ver si se dan cuenta. ¿Ven alguna diferencia entre...? ¿Profe? No escuché qué cosa. ¿Por la persona? No, está seguida de una consonante. Eso. No por la persona, sino porque antes de la Y, play, ¿sí? Tiene la A, tiene una vocal. Entonces, como tiene vocal, mantiene la Y. Todos estos que mencionan acá son porque tiene una consonante. Entonces, cuando antes de la Y haya una consonante, pasa esto. Esa Y se pierde, desaparece, se transforma en I latina, ES. Fíjense, study, el verbo estudiar, study, tiene la D, una consonante, y la Y. Por eso, cuando hablamos de he, she o it, studies aparece con I, E, S. Una consulta. Sí. Solamente cuando termina en consonante se le pone I, E, S. Solamente sería I. Si cuando termina consonante, Y, exacto. O sea, tiene que tener consonante Y, y si tiene vocal Y, se le pone S. Se mantiene. Se mantiene la Y y agrega solo S. Ok. Listo, gracias. Sí. No, de nada. El segundo ejemplo que tienen en este tercer caso es hurry. No sé si se acuerdan del significado. ¿Vieron cuando uno dice hurry up? No sé si acuerdan. ¿No? Apurarse. Hurry es apurarse.
Entonces, como tiene una consonante, tiene R, ¿sí? Antes de la Y, por eso cuando hablamos para he, she o it, Harris se transforma en I latina, ES. Y el otro ejemplo que tienen es try. No sé si recuerdan el significado de try. Sí, tratar, intentar, perfecto, bien. En ese caso, entonces, como tiene la R, una consonante, y después la Y, fíjense que cuando hablamos de he, she o it, tries, entonces cambia de esta forma, I latina, ES. Yo insisto, no es que ustedes tienen que saber si es el caso 1, 2 o 3, pero si están trabajando con una traducción, con una ejercitación, y por ejemplo, aparece el verbo tries, y ustedes buscan en un diccionario, lo que fuera, no va a aparecer así. Si recuerdan que a lo mejor es con Y, ya les sirve entonces para poder trabajar, para ubicarse entonces en cómo trabajar, ¿sí? No sé si tenemos consultas hasta ahí. ¿No? ¿Entiendes? Está bien. No, profe. Bueno, la idea es esta, entonces, es recordar, porque insisto, ustedes esto ya lo vieron, pero como para que les sirva para poder trabajar, ¿sí? Para que puedan trabajar. Ahora, yo también les subí unas actividades, puede ser, una ejercitación de 10 oraciones. Sí, que hay que traducir. Bien, eso va a quedar de tarea, ¿sí? Son 10 oraciones para traducir, donde obviamente esas 10 oraciones están en presente simple y lo que tienen que hacer es pasarlas al castellano. ¿Cómo quedarían entonces en castellano esas oraciones? Eso les queda de... Negativo, ¿no? No, eso no. Eso no, eso quedó ahí en el apunte y ya no lo hacemos. Lo hacemos solo al inicio como para que ustedes se ubiquen más entonces con las estructuras del idioma. En este caso ya no. Hacemos estas oraciones, ¿sí? La traducción y nada más. Ok, profe. Bueno, esperen que quiero ver algo para ver cómo venimos con las fechas, más o menos. Bueno, hacemos igual porque tengo un boceto, pero vieron que a veces lo cambio, no les quiero decir que nos vemos en una fecha y después a lo mejor mirando bien les cambio la fecha. Yo siempre hago lo mismo, ¿ven? Lo publico y les voy poniendo como para que ustedes sigan. Todos los martes, que es el día que nosotros tenemos clase, yo les subo la clase, ¿sí? Así que ustedes mírenla, búsquenla. Y siempre una semana antes les digo, nos vemos la semana que viene, ahí aparece el enlace y lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Lo que tenemos que ir viendo, que eso no pregunté todavía, es para poner fecha de parcial, ¿sí? La idea va a ser la siguiente. Ustedes ya saben cómo es el mecanismo y va a ser similar a lo que ya trabajamos. Pero en este caso ya, como ya tienen una cierta experiencia, lo van a trabajar solo. Seguramente va a ser así. Van a tener de 18 a 19 horas el tiempo como para leer y trabajar con el texto. Y después, a las 19 o 19:15, veremos el tiempo, se va a habilitar el cuestionario, ¿sí? Como para que ustedes puedan trabajar. ¿Sí? Ya sea verdadero o falso, opción múltiple, cómo trabajamos. Pero en este caso ya lo van a trabajar ustedes porque, bueno, solito porque ya están como más acostumbrados y ahora ya entienden un poco más de qué se trata. ¿Sí? Eso después ponemos fecha, eso me lo tengo que anotar para ver yo la fecha y les digo. Bueno, si no hay consultas, los libero. ¿Tienen clase ahora después? No, profe.